Yo tuve la fortuna de dirigir la Filmoteca de la UNAM de 2008 a 2018, o sea, 10 años que considero que fueron realmente pues muy importantes en todos sentidos. Me llenaron de satisfacción, de emociones y de aprendizaje. La Filmoteca de la UNAM es el archivo o uno de los archivos más antiguos de América Latina. Se formó en 1960. Fue miembro de la FIAF desde muy pronto, de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y por lo tanto no tiene depósito legal, o sea, todos los materiales que tiene en su haber han sido porque han formado parte de donaciones, de rescates, de encuentros que la propia Filmoteca hizo, cosa que hacía muy emocionante la conformación de este acervo. Nosotros decimos que da una cosa como dicen los mineros, que te da mal de piedra, que de pronto empiezas a tener esa adicción maravillosa a la piedra. Pues te pasa incluso con los fotogramas, cuando de pronto dices, descubrí una secuencia de 8, 10, 12, 15, 25 fotogramas. En fin, la Filmoteca es un tesoro, es una referencia obligada de los archivos, sobre todo los latinoamericanos, que en conjunto con la Cineteca Nacional de México, que es otro archivo estupendo, van de la mano y están haciendo un rescate fantástico de la cinematografía. Yo di historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante muchísimos años. Y aunque entiendo bien que el cine puede ser una herramienta que se aplique a diferentes materias, la física, las matemáticas, lo que sí es inevitable es saber que el cine nos ha contado como sociedad, nos ha contado como humanidad, y por lo tanto, pues para historia es fantástico. Si yo quería explicar la crisis del 29, si quería explicar también cómo la humanidad se veía a través de los ojos de uno de los grandes cineastas, de los probablemente más extraordinarios, Chaplin, pues Tiempos Modernos era una herramienta fantástica que, aparte de emocionar a mis alumnos, de hacerlos reír, les hacía ver que a través de esto había una intensa situación, no solo personal, sino social. La otra película que considero que es, considero a muchas, pero que fue para mí fundamental para explicar las independencias africanas, fue La Batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo. Lo que más quería yo era decirles: la historia es emocionante. Para entender algo que a mí me parecía que era súper importante como jóvenes que tenían que entender, que era la Primera Guerra Mundial, a la que tampoco se le prestaba tantísima atención, no sé por qué, en los planes de estudio, con Sin Novedad en el Frente. Ahí tuvimos la oportunidad de leer la novela, de ver la película. Iban entendiendo que lo que veían en la pantalla pues era la representación de un recorte que había hecho el cineasta, ya sea desde el guión hasta el director, sobre la realidad. Ver cómo de alguna manera los había llevado a estos jóvenes que tenían entonces 19 años, mis alumnos, cuando hicimos este trabajo, a darse cuenta que esos chicos que habían poblado de cadáveres todos esos territorios eran como ellos. Tenían sueños, tenían su edad, tenían novia, tenían familia que querían, tenían idea de que tendrían futuro. Pues el cine fue, ¿qué te puedo decir? Fue mi mejor aliado. Logré que simpatizaran con la historia muchos que no tenían ni muchas ganas de eso, pero además pasó una cosa muy curiosa, porque de ahí salieron varios chicos que terminaron la carrera de ciencias políticas o de comunicación o de sociología, que después se dedicaron en distintas vertientes al cine. Si me comprometo con lo que estoy mostrando, por eso te digo que la conducción sobre lo que el joven o el niño está viendo en pantalla es muy importante.
¿no? Es impulsarlo a que él haga un análisis. Y afortunadamente la cinematografía mundial ha producido cosas maravillosas, llenas de inspiración, ¿no? Porque hay mucho de cuando tú muestras una película, también estás buscando inspirar al espectador, y más si estás trabajando con jóvenes, ¿no? Y los puedes inspirar incluso mostrándoles, por ejemplo, en secundaria, realidades muy fuertes, porque hay causas, y que esas causas son las que te tienen a ti que servir para entender el contexto social, incluso, como dices, el contexto económico, ¿no? Y el contexto de valores emocionales. Claro que sí, o sea, yo pienso que que esto es como enseñarles una parte de lo muy importante que es la preservación de lo que vale la pena en tu historia como sociedad. Todo lo que significa preservar lo que representa la creación de los pueblos, ¿no? Es fundamental. Y la creación de los pueblos es la historia, porque, quiero decir, tú conceptualizas un momento histórico, lo estudias y lo concretas en un libro, ¿no? Pero tú haces una película y toda la información que das en esa película, de cómo se piensa en ese momento, de cómo se vive en ese momento, de cómo son las ciudades en ese momento, o la ciudad de la que estás hablando, de cómo son las costumbres, de cómo, o sea, estás hablando, y además con una cosa tan maravillosa que es con imágenes, ¿no? Audiovisuales, y además demostrando que hay creadores detrás de estas obras que lograron concentrar en 2 horas, en hora y media, ¿no? De pronto una cosa contundente que te cuenta todo esto. Hombre, a mí me parece que hoy los jóvenes tendrían que tener ese gusanito de cómo sería antes, cómo era antes, y aparte se mueve, puedo verlo, no solo lo abro lo veo en un libro, o sea, leo un libro, estoy viendo esta gente, estas mujeres, oye, mira, eran y se parecían muchísimo a las nuestras hoy en esto, y había pasiones desbordadas. Como decía mi madre, la humanidad ha sido muy parecida toda la vida, nada más que antes no tenía oportunidad de contarlo con imágenes, ¿verdad? Entonces, sí, a cuidar el cine, por supuestísimo. Sí es muy importante que sepan que antes hubo un cine que duró 100 años, o sea, que demuestra que dura más de 100 años, más, bien cuidados, no sabemos cuánto. Y sin embargo, con el digital no sabemos qué nos puede pasar. Estamos frente al susto de la posible desaparición de una memoria del tamaño de lo que te digo. Toda la historia de un país, de un pueblo, de todo, contada a través de estas películas. Yo creo que es muy importante hablar de ética, importantísimo. Yo no tengo la menor idea de hacia dónde podríamos seguir caminando si no enfrentamos el hecho de que verdaderamente tenemos que asumir el compromiso de transmitir lo mejor de la experiencia de formación en valores a las nuevas generaciones. Si no hablamos de solidaridad, si no hablamos de respeto al otro, si no hablamos del esfuerzo para entender, ¿no?, que el otro tiene derecho, formas, y quizá propuestas que podrían venir a sumarse a las nuestras y enriquecerlas o incluso modificarlas y hacernos mejores. Si no entendemos eso, la verdad, pues no sé qué mundo podría ser. Yo pienso que hay que empujar adelante y sin temor y sin sentirse cursi y sin nada, todo lo que es hablar de valores. ¿Qué te voy a decir? Que me encantaría que nuestros niños supieran que por lo pronto América Latina de alguna manera es una, ¿no? Y que con España y el mundo iberoamericano, pues estamos haciendo cosas que nos unen muchísimo, pero que nos habían unido ya y que ahora estamos cristalizando.
Entonces, claro que me encanta y me parece fundamental y me parece que amplía los horizontes y que enriquece cualquier cosa, conocer, ver más allá. Que si tú enseñas a un niño a manejar su idioma, el español, a construir las frases, ¿no? A poder producir un texto, tienes que acercarles de la misma forma la manera de entender que cada vez que se sienta frente a imágenes, esas imágenes le están contando algo. Sí tendrían que aprender a elaborar pequeños productos que les dijeran, así se escribe un texto audiovisual, ¿no? Con imágenes. Yo creo que tiene el rango hoy de la lectoescritura. La educación audiovisual tiene el rango de la lectoescritura. Este tema de las guías pedagógicas creo que es fundamental. Creo que cuando hablamos de utilizar el cine para la educación, ya curricularmente hablando, o haciéndolo como con, no importa, 2 exhibiciones al año, pero todas absolutamente dirigidas a formar desde los chiquitos un público crítico, porque al final del día eso es lo que queremos también, ¿no? No solo queremos que una película nos ayude a explicar mejor lo que estamos diciendo, sino queremos que una película se proyecte frente a espectadores que en un momento determinado sepan que hay una cosa que se llama imagen, que tiene una intencionalidad y que fue construida de cierta forma. Por lo pronto me entusiasmo mucho que esté toda esta intencionalidad de trabajar de forma organizada, ¿no? Conceptual, ¿sí? Y como bien te decía, acompañada de materiales que pueden apoyar lo que la película, el audiovisual te está aportando. Yo honestamente no lo he visto en otro lado. La curaduría, la orientación de para qué, la edad, me parece que es un gran apoyo y yo realmente lo festejé, sí.